Mi papá me obligó a casarme con un multimillonario con discapacidad para salvar a su princesita de un matrimonio no deseado. Yo acepté de inmediato. Poco tiempo después, mi hermanastra cambió de opinión. Señalándome con el dedo, dijo: «Papá, yo quiero a mi cuñado. Haz que ella desaparezca». Mi esposo se rió. Escuché todo. Esa misma noche, toda su familia hizo las maletas y huyó apresuradamente. Mi hermanastra lloraba a mares, negándose a casarse con Hugo Fernández. Mi papá, compadeciéndose de esa hijastra que ni siquiera compartía su sangre, declaró inmediatamente: «Nunca permitiré que sufra. Nancy, tú te casarás con él en lugar de tu hermana». Lo dijo con la misma tranquilidad con la que alguien comenta que hace buen tiempo. Sin pensarlo 2 veces respondí: «Claro». Mi hermanastra dejó de llorar en el acto. Hasta mi madrastra me miró sorprendida. Sus ojos astutos iban de un lado a otro, probablemente intentando adivinar si tenía algún plan oculto. Y sí, claro que lo tenía. Natalie despreciaba a Hugo Fernández por su discapacidad. Yo no. A mí lo que me interesaba era su posición social. Nuestra familia, los Collins, era considerada prestigiosa en Monterrey. O mejor dicho, los Collins vivían a la sombra del prestigio de mis abuelos maternos. La familia de mi mamá, los Shen, hizo su fortuna durante el gobierno porfirista, un imperio centenario con vastas riquezas. Desafortunadamente, mi madre estaba ciega de amor y escogió a mi padre, un hombre que ascendió en la vida gracias a ese matrimonio. Por más que mis abuelos maternos intentaron impedirlo, no lograron separarlos. Después, mi madre me tuvo y llevó a mi padre a su familia. Con vergüenza, mi abuela sintió lástima por él y usó sus ahorros personales para ayudar a mi papá a iniciar su negocio. Él aprovechó la reputación y las conexiones de mi abuelo materno para acumular una fortuna considerable. A medida que sus negocios crecían, mi madre lo veía cada vez menos. Más tarde, cuando mis abuelos maternos fallecieron, mi madre heredó la fortuna de la familia. Fue entonces cuando mi papá regresó, lleno de palabras dulces, y logró convencer a mi mamá de entregarle todo el dinero. Se convirtió en un magnate en Monterrey y quería divorciarse de mi madre. Mi mamá no pudo soportarlo y se lanzó desde un edificio, quitándose la vida. Yo tenía 10 años en ese entonces. Antes de que siquiera terminaran los 7 días de luto por mi madre, mi papá trajo a mi madrastra y a mi hermanastra a la casa. Alegaba que era para cuidarme, pero en realidad ambos ya tenían un romance. Ellos ignoraban cuando Natalie intentaba robar mis cosas. Si no hubiera sido tan joven, le habría dado una bofetada a mi papá por mi madre. Aún así, eso no sería suficiente para aliviar mi rabia. El cielo hace justicia. Desde que mi papá se casó con esa mujer, sus negocios se desplomaron. Recientemente estaba al borde de la bancarrota. Y ahora, de la nada, encontró un antiguo acuerdo matrimonial entre la familia Shen y la familia Fernández. Quería que su hijastra se casara con una familia rica, pero ella se negó. La tensión estaba en el aire. Después de un largo silencio, mi madrastra finalmente habló. «Nancy, ¿hablas en serio?» «Claro, también puedo elegir no casarme. ¿Por qué no dejamos que Natalie se case con él en su lugar?» Natalie inmediatamente agarró el brazo de mi papá, llorando como si no hubiera un mañana. «Papá, no quiero casarme con Hugo Fernández». En la noche de bodas, mientras Hugo estaba sentado en la cama, le pregunté suavemente: «¿Necesitas ayuda para levantarte?» La suave luz anaranjada iluminaba su rostro cincelado, haciéndolo parecer excepcionalmente apuesto y elegante. Él me lanzó una mirada y dijo con voz grave: «No es necesario que te molestes con eso». Se levantó con facilidad y caminó hacia el baño con sus largas piernas. ¿Qué? ¿No se supone que era cojo? Curiosa, espié desde el marco de la puerta del baño. El hombre estaba a punto de quitarse la camisa. Probablemente sintiendo mi mirada insistente, habló sin voltearse. ¿Ya viste lo suficiente? Mi rostro se puso rojo como un tomate y rápidamente retrocedí. Perdón. Continúa. Mientras él se duchaba, busqué nuevamente todos los chismes sobre Hugo Fernández. En un evento público anterior, Hugo Fernández fue visto en una silla de ruedas. Como generalmente mantenía un perfil bajo y había poca información sobre él, comenzaron a circular rumores sobre su discapacidad. Pero el Hugo Fernández de esta noche no solo caminaba con normalidad, sino que tampoco hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. De repente, una idea loca cruzó por mi mente. ¿Podría ser que él fuera un impostor haciéndose pasar por Hugo Fernández? Pensando en eso, no pude evitar echar otro vistazo desde la puerta del baño, entrecerrando los ojos para ver mejor. En el baño lleno de vapor, noté una marca de nacimiento circular y morada en su cintura. Definitivamente era Hugo Fernández. De repente se giró. Piernas largas y elegantes, un cuerpo impecable, y esos abdominales que quitaban el aliento. ¿Quién no quedaría hipnotizada por esa visión? «¡Sal!»,
Apenas dijo eso, una toalla grande cayó justo en mi cabeza. Perdón, ahora que confirmé su identidad, comencé a sentirme incómoda. Verlo desnudo en el primer encuentro no era precisamente apropiado, ¿verdad? Al fin y al cabo, estábamos casados, no éramos extraños. Bueno, espera. Ni siquiera nos conocíamos antes de la boda, así que técnicamente éramos casi completos desconocidos. El sonido del agua se detuvo y mi corazón dio un vuelco. De cualquier forma pensé, si me muero, me muero. En el peor de los casos, él también me ve a mí. Hugo salió del baño envuelto en una toalla, secándose el cabello. Mientras caminaba, gotas de agua resbalaban por sus anchos y expuestos hombros. Levantó sus oscuros ojos y preguntó con el ceño fruncido, ¿por qué sigues aquí? Me quedé congelada por un momento. ¿Dónde más debería estar? Poco después, la señora Sun me llevó a la habitación de al lado. Señora, este será su cuarto a partir de ahora. Creo que finalmente entendí en qué era discapacitado Hugo Fernández. No tengo problemas para dormir en lugares nuevos. De hecho, me sentí más cómoda allí que en la casa de mi familia. Me quedé dormida en cuanto mi cabeza tocó la almohada, y no desperté hasta el amanecer, cuando la señora Sun golpeó la puerta para llamarme a desayunar. En la sala de estar, una figura alta estaba recostada en una silla, con las piernas cruzadas. Si no estaba equivocada, estaba leyendo un periódico. De repente, eso me recordó a mi abuelo materno, quien falleció hace más de una década. El viejo adoraba sentarse en su silla, disfrutando del sol mientras leía el periódico. ¡Shh! ¡Qué anticuado! El hombre de repente giró la cabeza, y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. ¿Qué estás mirando? Solté una risa baja. Claramente eres una persona normal, entonces, ¿por qué siempre usas una silla de ruedas? Hugo no se molestó en explicarme, pues ya había comenzado a disfrutar del desayuno que la señora Sun trajo. Señora, por favor, coma. Me sentí un poco incómoda y sonreí, preguntando amablemente. Señora Sun, no tiene que llamarme señora en el futuro. Es muy formal. Puede llamarme Nancy. Pero Hugo frunció el ceño, aparentemente molesto. Señora Sun, haga lo que ella dice. En ese momento, un auto de lujo negro entró silenciosamente al patio, y una señora mayor de cabello blanco descendió. Esa señora era la abuela de Hugo, conocida por todos como Doña Consuelo. Hugo y yo nos levantamos rápidamente para recibirla en la puerta. Abuela. Bueno. Estaban desayunando, ¿verdad? La anciana sonrió, examinándonos de arriba a abajo, y luego pidió a alguien que abriera el recipiente térmico que había traído. Un aroma medicinal suave escapó del recipiente humeante. Hugo, bebe esto ya. Hugo arrugó la nariz, con la expresión de un niño obligado a tomar su medicina por sus padres. No pude evitar contener la risa. Abuela, ¿qué es esto ahora? La anciana tomó mi mano y la acarició con ternura. Nancy, querida, no le hagas caso. Esta vieja no sabe cuántos días le quedan. Esperé tanto tiempo para que Hugo se casara, y verlos también juntos me hace feliz. Sonreí dulcemente. Abuela, no diga cosas así. Usted está muy saludable, y seguro vivirá hasta los 100 años. Hugo y yo la cuidaremos juntos. Mis palabras encantaron tanto a Doña Consuelo que no podía dejar de sonreír. Esta niña es mucho mejor que ese cabeza dura. El cabeza dura. Hugo no mostró señales de enojo al ser llamado así. Abuela, ¿por qué le estás contando todo eso a ella? La anciana fingió estar molesta, lanzándole una mirada cariñosa. Tú, Hugo, tienes suerte de haberte casado con una buena chica como Nancy. Si te atreves a molestarla, yo misma te rompo las piernas. Hugo parecía sorprendido por lo mucho que su abuela me apreciaba. Bebe la medicina ya, es buena para tu salud. Hugo no tuvo más remedio que tomar el cuenco y vaciarlo de un trago. Yo sentí el amargor solo de mirar, pero él no hizo ninguna mueca, como si ya estuviera acostumbrado. Ah, ahora sí, la anciana añadió. Deja tu cuerpo fuerte y saludable para que pronto tengan hijos. Hugo, que estaba limpiándose la boca, comenzó a toser. Su rostro de repente se puso incómodo. Abuela, usted, intentó argumentar. ¿No creyó en esos rumores de internet? ¿Verdad? Como alguien que sabía más que el público en general, yo sabía que Hugo no era cojo. De hecho, él era... La mañana era clara y cálida en Monterrey, pero mi corazón estaba sumido en una fría determinación. Después de haber soportado años de desprecios y abusos, algo en mí había cambiado la noche de bodas con Hugo Fernández. Mi vida ya no sería una cadena de sacrificios para los demás. No, esa Nancy se había quedado atrás. Un día, mientras exploraba el viejo desván de la casa Shen, me encontré con un baúl polvoriento que llevaba las iniciales de mi abuelo materno, Alfonso Shen. La cerradura oxidada cedió después de algunos golpes bien dirigidos con un martillo, y dentro,
Envuelto en telas de lino, encontré un conjunto de documentos antiguos. Entre ellos, había escrituras de propiedades, contratos de inversión y una carta escrita de puño y letra por mi abuelo. El documento revelaba algo que me dejó sin aliento. Mi abuelo, previendo la ambición desmedida de mi padre, había creado un fideicomiso secreto para proteger parte de la fortuna Shen. Mi madre nunca supo de este fondo, pero ahora estaba en mis manos. Las instrucciones eran claras. Solo un heredero directo de la familia Shen podía reclamar esos recursos. Esa misma tarde fui al banco indicado en la carta. No fue fácil. Los empleados al principio no creían que una joven como yo pudiera tener relación con los Shen, pero al mostrar la carta y mi identificación, todo cambió. El director del banco, un hombre mayor con cabello blanco perfectamente peinado, me recibió con una mezcla de respeto y sorpresa. Señorita Nancy, este fideicomiso ha estado intacto durante décadas. Ahora es todo suyo. Firmé los documentos con manos firmes, pero un corazón acelerado. Era como si mi abuelo estuviera allí conmigo, guiándome desde el pasado. Salí del banco con la certeza de que el destino de los Shen estaba en mis manos nuevamente. El evento social más importante del año estaba a la vuelta de la esquina, el baile de primavera en el Club Monterrey. Sabía que mi padre, Paula y Natalie estarían allí, desesperados por mantener las apariencias mientras sus finanzas se desmoronaban. Hugo me acompañó y juntos entramos como una pareja magnética. El salón estaba decorado con luces doradas y cortinas de terciopelo rojo. Las conversaciones se detuvieron al vernos entrar. Hugo, con su porte elegante, y yo luciendo un vestido diseñado por una reconocida casa de moda mexicana. Pero lo que realmente llamó la atención fue la actitud. Caminé con la confianza de alguien que sabía que tenía el control. Natalie se acercó con una sonrisa falsa que no alcanzó sus ojos. Nancy, qué sorpresa verte aquí. ¿No estás un poco fuera de lugar? Sonreí, saboreando el momento. Natalie, pensé lo mismo cuando vi tu vestido. Supongo que las copias baratas están de moda ahora. El rostro de Natalie se tornó rojo, pero no tuvo tiempo de replicar antes de que Paula interviniera. Nancy, querida, deberías aprender un poco de humildad. No olvides de dónde vienes. Me acerqué, bajando la voz para que solo ellas pudieran escucharme. Yo nunca he olvidado de dónde vengo, Paula, pero parece que ustedes han olvidado hacia dónde se dirigen. En ese momento, el maestro de ceremonias anunció un donativo significativo de la Fundación Shen para la preservación del patrimonio cultural de Monterrey. Una gran pantalla mostró imágenes de mi madre, de mi abuelo y de mí, al lado de Hugo. La gente estalló en aplausos, y los murmullos llenaron el salón. Paula y Natalie estaban pálidas, intentando procesar lo que acababan de ver. Mi padre, por otro lado, se acercó con una sonrisa tensa. Nancy, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste todo esto? De la misma familia que trataste de destruir. Respondí con calma, pero con firmeza. Y no te preocupes, papá. Esto es solo el principio. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, un mensaje llegó a mi teléfono. Era del abogado de la familia Shen. Había más documentos esperando, pero esta vez contenían pruebas de los negocios ilícitos de mi padre. Con una sonrisa, apagué el teléfono y miré a Hugo. Esto apenas comienza. En la oscuridad de la noche, Paula recibe un mensaje anónimo con fotos comprometedoras de Hugo y Nancy en el baile. Una amenaza se cierne sobre ellos, y los enemigos empiezan a moverse. Las semanas que siguieron al baile de primavera fueron una tormenta de tensión y estrategias. Mi padre, Emmanuel, parecía cada vez más desesperado. Los rumores de que sus negocios estaban al borde de la bancarrota se habían extendido, y su figura antes imponente comenzaba a desmoronarse. Pero lo que él no sabía era que yo había comenzado a investigar más a fondo. Con la ayuda de Hugo y sus contactos, rastreé los movimientos financieros sospechosos de mi padre. Resultó que su imperio se sostenía sobre prácticas corruptas, evasión de impuestos, lavado de dinero y acuerdos con personas peligrosas. Cada documento, cada transacción ilícita, era una pieza más en el rompecabezas de su inevitable caída. Una mañana, mientras desayunaba con Hugo, recibí un mensaje de un contacto confidencial. Todo listo, las pruebas están completas. Le mostré el mensaje a Hugo, quien levantó una ceja con interés. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó mientras removía su café. Lo miré fijamente. Él destruyó a mi madre. Hugo, no voy a detenerme. Con un asentimiento, Hugo tomó su teléfono y realizó una llamada breve. Está hecho, dijo al colgar. En 48 horas, Emmanuel Collins será una noticia de primera plana. 2 días después, una caravana de patrullas llegó a la mansión Collins justo cuando Emmanuel se preparaba para asistir a una reunión con posibles inversionistas. Los oficiales entraron con órdenes de arresto y decomiso. Paula y Natalie, que estaban desayunando en el jardín, quedaron paralizadas al ver a Emmanuel esposado.
«Esto debe ser un error», gritó Paula mientras corría detrás de los oficiales. «No lo es», respondí apareciendo en el jardín con una carpeta en las manos. «Todas las pruebas están aquí, Paula. Él es un ladrón, y ahora enfrentará las consecuencias». Natalie me miró con incredulidad, su rostro rojo de ira. «¡Tú hiciste esto! Eres una... ¿Una qué, Natalie?», interrumpí, con una sonrisa tranquila. ¿Una mujer que no va a permitir que sigan pisoteándola? Los gritos y las súplicas de Paula y Natalie no detuvieron a los oficiales. Mi padre fue escoltado fuera de la propiedad, mientras los reporteros capturaban cada momento. Después del arresto, Paula intentó mantener las apariencias. Fingía que todo estaba bajo control mientras planeaba su próxima jugada. Sabía que su única esperanza era manipular a Hugo. Una tarde la encontré en su despacho improvisado, hablando con Hugo con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Hugo, querido, tú eres tan generoso. Estoy segura de que podrías ayudarnos. Piensa en lo que Emanuel ha hecho por ti». Hugo, sin perder su compostura, dejó que hablara. Cuando terminó su discurso, la miró con una sonrisa fría. «Paula, parece que olvidaste que ya no necesitas fingir conmigo». Con un gesto de su mano, abrió la puerta. Allí estaba yo, con una grabadora en la mano. Paula palideció al darse cuenta de que toda la conversación había sido registrada. «Esto será interesante para los periódicos locales», dije, mostrando la grabadora. Paula intentó arrebatarme el dispositivo, pero Hugo se interpuso. «Paula, te recomiendo que te vayas antes de que pierdas lo poco que te queda de dignidad». Fue la última vez que intentó manipularnos. Con Paula neutralizada, Natalie intentó tomar el control. Creyó que Hugo sería un blanco fácil. Una noche, durante una cena familiar, ella apareció en mi ausencia con un vestido provocativo y una actitud más descarada que nunca. «Hugo, ¿no crees que mereces algo mejor?», dijo, inclinándose hacia él. Hugo permaneció inmutable, pero yo, que había estado observando desde una cámara oculta, ya tenía todo grabado. Al día siguiente, el video de Natalie insinuándose a mi esposo fue enviado a varios influenciadores locales. En cuestión de horas, su reputación estaba en ruinas. Los comentarios en las redes sociales no eran amables, y Natalie se convirtió en el centro de burlas públicas. «Esto es tu culpa», gritó Natalie cuando vino a confrontarme. «No, Natalie, esto es resultado de tus propias acciones», respondí, sin dejarme intimidar. Cuando creí que las cosas finalmente se estaban estabilizando, Hugo recibió una carta anónima. El sobre contenía una fotografía de mi madre y una frase inquietante. «Las cosas no son lo que parecen. Busca en el pasado de tu familia». Hugo me mostró la carta con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?». Mi corazón dio un vuelco. Algo en esa foto, algo en esas palabras, me decía que todavía había secretos por descubrir. La carta anónima cambió el ritmo de nuestros días. Mientras yo revisaba el pasado de mi familia, Hugo tomó el asunto en sus propias manos. Había algo en su mirada, en su postura, que me hacía sentir que Hugo no era tan ajeno al poder como parecía. Pero fue durante una cena tranquila en nuestra residencia que finalmente me reveló la magnitud de su influencia. «Nancy, hay algo que necesitas saber sobre mí», dijo, dejando su copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. Lo miré con curiosidad. «¿Qué es?». Hugo tomó un momento para observarme antes de responder. «No soy solo el heredero de los Fernández. Desde hace años he estado manejando los negocios más importantes de la familia. Los rumores sobre mi debilidad fueron una estrategia. Nos permitió operar sin que nadie viera venir nuestra expansión. Me quedé atónita. Todas las historias sobre su supuesta discapacidad, su bajo perfil, eran parte de un plan elaborado. Entonces, ¿todo este tiempo? Sabía que tu padre estaba en problemas». Lo dejé acercarse porque quería observarlo de cerca. Ahora que todo está sobre la mesa, estoy listo para dar el golpe final. Esa misma noche, Hugo organizó una reunión con sus principales socios. Al entrar en el salón de reuniones de su empresa, sentí el peso del poder. Hombres y mujeres de negocios de alto nivel estaban allí, atentos a cada palabra de Hugo. «Quiero que compremos todas las propiedades y empresas relacionadas con Emanuel Collins», ordenó con calma. Un murmullo recorrió la sala, pero nadie objetó. En cuestión de días, las empresas de mi padre fueron adquiridas a precios irrisorios. Paula y Natalie, que todavía se aferraban a la esperanza de recuperar algo, no entendían lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Un momento memorable ocurrió cuando mi padre, ya fuera de prisión pero completamente arruinado, vino a pedir ayuda. Lo encontré en la recepción de la oficina de Hugo, esperando con una mezcla de arrogancia y desesperación. «Nancy, esto es culpa tuya. Arruinaste a tu propia familia», gritó cuando me acerqué. Lo miré con frialdad. «Tú mismo hiciste esto, papá. Yo solo terminé el trabajo. Lo dejé allí, sin dignidad.
mientras los guardias lo escoltaban fuera del edificio. No mucho después, Paula intentó una última jugada. Se presentó en una reunión familiar de los Fernández, fingiendo arrepentimiento y humildad. Dona Consuelo, con su personalidad afable pero firme, la recibió con una sonrisa sarcástica. «Paula, querida, no sé cómo te atreves a venir aquí después de todo lo que has hecho». Paula, sin embargo, tenía un plan. Fingiendo preocupación por mí, intentó sembrar dudas. «Solo quiero asegurarme de que Nancy esté bien. Después de todo, ha pasado tanto». Pero antes de que pudiera continuar, Hugo habló con una calma letal. «Paula, si tu idea era manipularnos, estás perdiendo tu tiempo». Paula palideció, pero antes de que pudiera responder, Dona Consuelo añadió: «Y si no te retiras ahora mismo, perderás lo poco que te queda de reputación». La vi salir del salón con los hombros caídos, su derrota evidente. A medida que pasaban los días, comprendí que Hugo no solo era fuerte por su poder financiero, había una seguridad en él, una capacidad para mantenerse firme incluso en los momentos más tensos. Fue esa fortaleza la que me hizo confiar más en él, incluso cuando me reveló otro secreto. «Nancy, hay algo más que necesitas saber. Tu familia Shen no solo dejó una fortuna, también dejaron enemigos». Hugo me mostró documentos que detallaban una serie de acuerdos antiguos entre los Shen y otras familias poderosas. Algunos de esos acuerdos habían terminado en disputas que dejaron heridas abiertas. «¿Crees que esos enemigos todavía están ahí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Estoy seguro de que lo están, pero no te preocupes, los enfrentaremos juntos». Mientras procesaba esta nueva información, recibí una llamada de un investigador privado que había contratado para indagar más sobre la carta anónima. Su voz era grave. «Señora Fernández, creo que descubrí algo que necesita ver en persona». Esa noche, Hugo y yo fuimos a una pequeña oficina en el centro de Monterrey. El investigador nos mostró un conjunto de fotos antiguas que parecían ser de la juventud de mi madre. Pero lo que llamó mi atención fue una carta que ella había escrito y que nunca fue enviada. La carta estaba dirigida a alguien que no reconocía. Al leerla, descubrí que mi madre había estado en contacto con una figura misteriosa que parecía saber mucho sobre las intenciones de mi padre. La última frase me dejó helada. «Si algo me pasa, busca a Don León. Él tiene las respuestas que necesitas». Hugo miró la carta con el ceño fruncido. «¿Quién es Don León?». No tenía idea, pero algo me decía que encontrarlo sería crucial para descubrir la verdad. La búsqueda de Don León nos llevó lejos de Monterrey, hasta un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, donde los ecos de un pasado olvidado parecían susurrar desde cada esquina. Mientras conducíamos por carreteras serpenteantes, Hugo revisaba los documentos de mi madre una y otra vez, buscando alguna pista adicional. «Esto no tiene sentido», dijo, con su voz grave rompiendo el silencio. «Si este hombre era tan importante para tu madre, ¿por qué nunca habló de él contigo?». No tenía respuesta para eso. Solo podía aferrarme al recuerdo de mi madre, intentando imaginar qué tan desesperada había estado para buscar ayuda de un extraño. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y casas de adobe. Preguntar por Don León resultó más difícil de lo que esperábamos. La gente se mostraba reservada, y algunos incluso parecían incómodos al oír su nombre. Finalmente, un anciano nos indicó una casa al borde del pueblo. La casa estaba rodeada de árboles altos y una cerca de madera desgastada. Al tocar la puerta, un hombre de unos 60 años abrió. Su porte era impresionante, con hombros anchos y ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie. «¿Quiénes son?», preguntó con voz firme. Le mostré la carta de mi madre, y sus ojos se suavizaron al verla. Nos invitó a entrar, aunque su desconfianza aún era palpable. «Tu madre, Elena, era una mujer excepcional», dijo, sirviendo café en tazas de cerámica. Me buscó porque sabía que alguien debía proteger lo que su familia había construido. «¿Proteger de quién?», pregunté, sintiendo que la respuesta podía cambiarlo todo. «De tu padre», respondió sin titubear. Emanuel no solo era ambicioso, estaba dispuesto a traicionar a cualquiera para conseguir lo que quería. Don León nos mostró una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había documentos que confirmaban la conexión de mi padre con un grupo de empresarios corruptos que operaban en la sombra. Pero lo que realmente me impactó fue un mapa antiguo que señalaba varias propiedades de los Shen en todo México, algunas de las cuales yo ni siquiera sabía que existían. «Tu madre quería que estas propiedades permanecieran en manos de los Shen», explicó Don León. «Pero Emanuel estaba trabajando para venderlas a este grupo, incluso antes de que ella muriera». Hugo, que había estado en silencio hasta ese momento, tomó uno de los documentos. «Si este grupo aún está activo, podrían ser un problema para nosotros». Don León asintió. «No te equivoques, joven. No se detendrán si sienten que estás interfiriendo en sus planes». Esa misma noche,
Mientras nos quedábamos en una pequeña posada del pueblo, un ruido en la ventana nos despertó. Hugo fue el primero en reaccionar, tomando un arma que siempre llevaba consigo. Cuando abrió la puerta, encontró a un hombre vestido de negro intentando forzar la entrada. ¿Quién te envió?, gruñó Hugo, apuntando al intruso con el arma. El hombre no respondió, pero la mirada en sus ojos era suficiente para saber que no estaba solo. Hugo lo inmovilizó mientras yo llamaba a la policía local, pero antes de que las autoridades llegaran, el hombre logró escapar, dejando una advertencia. No sigan investigando, o terminarán como Elena. Sentí que mi sangre se helaba al escuchar esas palabras. Al día siguiente, decidimos regresar a Monterrey con los documentos y el mapa. Don León se despidió de nosotros con un consejo final. Sean cuidadosos. Los enemigos de los Shen no son cualquiera. De vuelta en casa, Hugo y yo comenzamos a analizar el mapa con más detalle. Fue entonces cuando descubrimos algo que nos dejó sin palabras. Una de las propiedades señaladas en el mapa estaba vinculada a la familia Fernández. Hugo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Parece que mi familia también tiene algo que ver con esto. El hallazgo del mapa no era algo que pudiera ignorarse. ¿Cómo había terminado una propiedad de los Shen bajo el control de la familia Fernández? Aunque Hugo mantenía su habitual calma, yo podía ver la tormenta detrás de sus ojos oscuros. «Esto no tiene sentido, Nancy», dijo extendiendo el mapa sobre la mesa de nuestro estudio. «Mi familia nunca mencionó nada sobre un trato con los Shen. ¿Podría haber sido algo de antes de tu tiempo?», pregunté, tratando de sonar razonable, aunque sentía un nudo de inquietud en el pecho. Hugo asintió lentamente. «Tal vez, pero necesito respuestas». Decidimos hablar con Dona Consuelo, la matriarca de los Fernández. Si alguien sabía algo, era ella. Cuando llegamos a su elegante residencia, nos recibió con su característico cariño, pero sus ojos no tardaron en reflejar preocupación cuando le mostramos el mapa. «Esto es un asunto delicado», dijo sirviendo té mientras estudiaba los documentos. «Tu abuelo, Hugo, tuvo muchos tratos en su tiempo. Algunos eran cuestionables». «¿Cuestionables cómo?», pregunté, sintiendo que la verdad estaba al alcance pero aún fuera de mi alcance. Cuando los negocios estaban en auge, hizo alianzas con hombres poderosos, pero no todos eran honorables. Es posible que uno de esos acuerdos involucrara una de las propiedades de los Shen. Hugo se levantó, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «¿Por qué nunca me contaste esto, abuela?» «Porque no quería que cargaras con los errores de los que vinieron antes de ti», respondió ella, con una tristeza genuina en su voz. «Pero parece que esos errores están alcanzándonos». Mientras investigábamos más sobre los tratos de la familia Fernández, Hugo recibió una invitación a una gala organizada por uno de los empresarios más influyentes de Monterrey, Octavio Villarreal. Villarreal era conocido por sus conexiones en todos los niveles de poder, y aunque su reputación era impecable en la superficie, los rumores decían que tenía vínculos con actividades ilícitas. «Estoy seguro de que Villarreal sabe más de lo que aparenta», dijo Hugo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. «Si está involucrado con los Shen, lo descubriré esta noche». La gala era un espectáculo de lujo. Mientras Hugo se mezclaba con los invitados, yo observaba desde las sombras, escuchando fragmentos de conversaciones. Fue entonces cuando escuché a Villarreal mencionar a mi familia. Los Shen tenían una riqueza impresionante, pero también enemigos poderosos. Decía en un tono casual como si estuviera hablando del clima. «Una pena lo que les pasó». Me acerqué con una sonrisa calculada. «¿Una pena? ¿Por qué lo dice, señor Villarreal?» Sus ojos se estrecharon al verme, pero mantuvo la compostura. «Ah, la encantadora Nancy Fernández. Solo digo que tu familia materna no entendía las reglas del juego». Antes de que pudiera responder, Hugo apareció a mi lado. «Octavio, ¿por qué no nos cuentas más sobre esas reglas?» El hombre nos miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Algunas cosas es mejor no saberlas, Hugo. Por el bien de tu familia». Esa noche, al regresar a casa, encontramos un sobre esperando en nuestra puerta. Dentro había una foto de mi madre con una X roja sobre su rostro y una nota que decía: «Deja de buscar o terminarás como ella». Hugo apretó los puños al leerla. «Esto se acabó. No voy a permitir que te amenacen». «No voy a detenerme, Hugo», respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Si ellos creen que pueden intimidarnos, están equivocados. Entonces iremos hasta el final juntos», dijo, tomándome la mano con firmeza. Con la ayuda de los contactos de Hugo, descubrimos que Villarreal estaba vinculado a una red de corrupción que incluía a políticos, empresarios y miembros de la élite mexicana. Pero lo más impactante fue descubrir que mi padre también había trabajado con esta red en el pasado. «Esto no es solo sobre los Shen o los Fernández», dijo Hugo, estudiando los nuevos documentos. «Esto es más grande de lo que pensábamos.
Esa noche, mientras repasábamos los hallazgos, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Decía: si quieres saber toda la verdad, ven sola al lugar marcado en el mapa. El mensaje anónimo me dejó inquieta, pero también curiosa. Sentí que estaba cada vez más cerca de una verdad que nadie quería que descubriera. Hugo, por supuesto, no estaba de acuerdo con que fuera sola al lugar señalado en el mapa. Esto podría ser una trampa, Nancy, dijo con la mandíbula tensa mientras sostenía el teléfono en el que había leído el mensaje. Lo sé, Hugo, pero no puedo quedarme sin respuestas. Si este lugar tiene algo que ver con mi madre o mi familia, necesito ir. Después de una larga discusión, acordamos que iría, pero bajo una condición. Hugo estaría cerca, monitoreando todo desde una distancia segura con su equipo de seguridad. El punto señalado en el mapa era una antigua hacienda en el estado de Guanajuato. Llegué al lugar al anochecer, tal como indicaba el mensaje. El aire estaba frío, y la hacienda, rodeada de campos abandonados, parecía sacada de una película de terror. Al entrar, el sonido de mis pasos resonó en los pasillos vacíos. En el centro del salón principal había una mesa con una caja de madera y una nota. Abre esto y sabrás por qué tu madre murió. Mis manos temblaban mientras abría la caja. Dentro había cartas, fotografías y documentos que revelaban una conspiración entre mi padre, Emanuel, y varios de los enemigos de mi madre. Pero lo que realmente me paralizó fue una fotografía de Hugo en una reunión con uno de los hombres mencionados en las cartas. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Hugo había estado involucrado todo este tiempo? Antes de que pudiera procesar lo que veía, una voz conocida rompió el silencio. Sabía que vendrías aquí. Me volví para encontrar a Octavio Villarreal parado en la entrada, con su sonrisa fría e intimidante. ¿Qué quieres, Octavio?, pregunté, intentando mantener la calma. Quiero que dejes de jugar a ser detective. Esto no es un juego para niñas ricas, respondió, acercándose lentamente. Tu madre no entendió eso, y mira lo que le pasó. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no flaqueó. Si crees que voy a detenerme, estás subestimándome. No, Nancy, estoy protegiéndote. Hay personas mucho más peligrosas que yo involucradas en esto. Y si sigues, ellos irán por ti y por Hugo. ¿Y qué tiene que ver Hugo en todo esto?, pregunté, sosteniendo la fotografía. Villarreal soltó una carcajada. ¿De verdad crees que puedes confiar en él? Hugo Fernández tiene sus propios secretos, querida. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la hacienda. Hugo y su equipo habían irrumpido, armados y listos para todo. Hugo, con su rostro endurecido, se colocó entre Villarreal y yo. Se acabó, Octavio. Deja a Nancy en paz. Villarreal levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa burlona no desapareció. Solo vine a darle un aviso. Pero si quieres seguir jugando, adelante. Solo asegúrate de estar preparado para las consecuencias. Cuando Villarreal se fue, Hugo se volvió hacia mí, preocupado. ¿Estás bien? No lo sé, Hugo. Encontré esto, dije, mostrándole la fotografía. La expresión de Hugo se endureció al verla. Nancy, puedo explicarlo. Eso espero, respondí, sintiendo que mi confianza en él comenzaba a tambalearse. Esa noche, en nuestro camino de regreso, Hugo finalmente habló. Es cierto que conozco a algunas de las personas en esos documentos, Nancy, pero no porque esté de su lado. He estado investigándolos durante años. Lo miré, tratando de descifrar si decía la verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería ponerte en peligro. Pero ahora es obvio que ya estás en el centro de todo esto. Su explicación tenía sentido, pero algo en mi interior seguía inquieto. ¿Qué más me estaba ocultando Hugo? Al llegar a Monterrey, encontramos nuestra casa en caos. Habían irrumpido mientras estábamos fuera, y aunque no se llevaron nada de valor, dejaron una advertencia clara. Las paredes estaban pintadas con la frase «Detente ahora, o acabarás como Elena». El rostro de Hugo se endureció al ver el mensaje. Esto ya no es solo sobre el pasado, Nancy. Ahora es personal. Lo sé, respondí con una mezcla de miedo y determinación. Y no voy a detenerme. Después de la irrupción en nuestra casa, cada sombra parecía una amenaza, y cada silencio, una advertencia. Hugo reforzó la seguridad de nuestra residencia, y yo comencé a cuestionar todo y a todos. La frase en las paredes no solo era una advertencia, sino también un desafío que no pensaba ignorar. Mientras revisábamos los documentos recuperados en la hacienda, Hugo sugirió algo que no había considerado antes. Nancy, alguien nos está observando de cerca. Esto no es solo una coincidencia. Los movimientos de nuestros enemigos son demasiado precisos. ¿Crees que tenemos un infiltrado?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Hugo asintió con gravedad. Alguien cercano a nosotros les está pasando información. Nuestra primera sospechosa fue la señora Son, la ama de llaves que llevaba años trabajando para la familia Fernández.
Aunque siempre había sido amable conmigo, noté que últimamente parecía más reservada. Decidimos observarla de cerca, instalando cámaras en la casa y revisando sus comunicaciones. Sin embargo, las grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Fue entonces cuando Hugo sugirió algo que me dejó helada. Nancy, ¿y si el infiltrado no está en mi círculo, sino en el tuyo? Esa idea me llevó a pensar en Paula y Natalie. Aunque ambas parecían derrotadas tras los eventos recientes, ¿podría una de ellas estar trabajando con nuestros enemigos para vengarse? Decidí enfrentar a Paula directamente. Encontré a Paula en un café del centro de Monterrey, vestida con un traje sencillo que apenas disimulaba su decadencia reciente. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron con desdén. «Nancy, ¿a qué debo el honor?» Me incliné hacia ella, manteniendo mi tono bajo pero firme. «¿Qué estás planeando, Paula?» Ella arqueó una ceja, fingiendo confusión. «¿De qué estás hablando?» «No juegues conmigo. Sé que sabes algo sobre quién está detrás de todo esto». Paula soltó una risa amarga. «Nancy, si tuviera algo de poder no estaría tomando café barato en un lugar como este». Por un momento, pensé que decía la verdad, pero entonces noté cómo su mano temblaba ligeramente cuando alcanzó su taza. ¿Era miedo o algo más? Si descubro que tienes algo que ver con esto, Paula, te aseguro que no habrá un lugar en Monterrey donde puedas esconderte. Esa noche, al regresar a casa, recibí un mensaje anónimo con una fotografía adjunta. En la imagen, Natalie estaba entrando en un edificio que reconocí de inmediato, la sede de los negocios de Octavio Villarreal. Mostré la foto a Hugo, quien frunció el ceño. Esto lo cambia todo. Si Natalie está trabajando con Villarreal, podría ser la pieza que necesitamos para desmontar toda la red. Al día siguiente, confronté a Natalie en la mansión Collins, que ahora estaba vacía y en ruinas. La encontré en su antiguo cuarto, rodeada de cajas mientras empacaba lo poco que le quedaba. «¿Qué hacías en las oficinas de Octavio Villarreal?», le pregunté sin rodeos. Natalie dejó caer un jarrón que estaba sosteniendo. Sus ojos se llenaron de sorpresa y miedo. «¿Qué estás diciendo? No sé de qué hablas». «No mientas, Natalie. Tengo una foto de ti entrando a su edificio». Ella se mordió el labio, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Finalmente, suspiró y se hundió en una silla. «Está bien, fui a verlo. Pero no como crees. Explícate». «Octavio me ofreció dinero para obtener información sobre ti y Hugo», admitió, con voz temblorosa. «Pero nunca le dije nada, Nancy. Lo juro». Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía confiar en ella completamente. Decidí presionarla más. «Si realmente no le dijiste nada, entonces no tendrás problema ayudándome a tenderle una trampa». Natalie dudó, pero finalmente asintió. «Haré lo que sea necesario». Con la ayuda de Natalie, organizamos una reunión falsa con Villarreal. Ella le haría creer que tenía documentos importantes sobre mí y Hugo. Mientras tanto, Hugo y su equipo estarían listos para capturar cualquier evidencia de sus actividades ilegales. La reunión se llevó a cabo en un restaurante exclusivo en Monterrey. Desde una habitación contigua, escuché cada palabra. «Si me das lo que prometiste, Octavio, te daré lo que necesitas», dijo Natalie, con una voz que apenas reconocí. «No confío en ti, Natalie. Trae los documentos primero, y luego hablamos de dinero», respondió Villarreal, con un tono cargado de desdén. Fue suficiente. Hugo y su equipo irrumpieron, capturando a Villarreal y confiscando su maletín, que contenía pruebas incriminatorias. Natalie, aunque temblorosa, parecía aliviada de que todo hubiera terminado. Esa noche, mientras revisábamos las pruebas, encontramos algo que me dejó en shock. Entre los documentos de Villarreal había una lista de personas involucradas en su red, y el nombre de Hugo estaba allí. Lo enfrenté de inmediato. «¿Qué significa esto, Hugo? ¿Estás trabajando con ellos?» Hugo tomó los papeles. Su rostro se oscureció al leerlos. «Nancy, te prometo que no estoy con ellos hoy. Esto debe ser una manipulación para separarnos». Aunque quería creerle, la semilla de la duda estaba plantada. La llamada de Don León llegó en el momento más oportuno, pero también el más inquietante. Mi confianza en Hugo estaba tambaleándose, y aunque él intentaba asegurarse de que todo era una manipulación, necesitaba respuestas concretas. «Nancy, encontré algo que podría cambiar todo lo que crees saber sobre tu situación y Hugo Fernández», dijo Don León con su voz grave y pausada. «¿Qué es?», pregunté con un nudo en el estómago. «Ven a verme de inmediato. Esto no es algo que pueda explicarse por teléfono». Hugo insistió en acompañarme, pero no pude permitirlo. «No puedo arriesgarme a que esto sea sobre ti, Hugo. Necesito escuchar lo que tiene que decir sin tu presencia». «¿De verdad dudas de mí?», preguntó, con una mezcla de dolor e incredulidad en sus ojos. «No es solo por ti, es por la verdad. Si quieres que confíe en ti, déjame hacerlo a mi manera». Finalmente,
Asintió con una resignación que me partió el alma. Me encontré con Don León en el mismo pueblo remoto de Oaxaca. Esta vez, su semblante era aún más serio. Me condujo a una habitación llena de documentos y fotografías que parecían formar parte de un archivo personal. Nancy, lo que estás a punto de ver no será fácil de digerir, advirtió antes de mostrarme una fotografía. En la imagen, Hugo estaba en una reunión con Octavio Villarreal y otros hombres que habían sido identificados como parte de la red corrupta. Mi corazón se hundió. ¿Qué significa esto? ¿Hugo está con ellos? No exactamente, dijo Don León con una leve pausa. Hugo infiltró esta red hace años, antes de conocerte. Estaba intentando desmantelarla desde dentro, pero lo que no sabes es que su familia también estaba involucrada, y Hugo hizo cosas cuestionables para proteger a los Fernández. ¿Cuestionables cómo? Don León bajó la mirada. Tuvo que firmar acuerdos que ayudaron a que esa red creciera. Aunque ahora lucha contra ellos, no está completamente limpio. Mi mundo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijo? Tal vez quería protegerte o temía perderte. Solo tú puedes decidir si eso es suficiente para perdonarlo. Volví a Monterrey con el alma hecha pedazos. Hugo estaba esperando en la sala, y al verme, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó, levantándose de inmediato. Le mostré las fotos y los documentos que Don León me había entregado. Explícame esto, Hugo. No más mentiras. Hugo suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro antes de hablar. Sí, infiltré esa red, Nancy, pero no fue por ambición o por proteger a mi familia. Lo hice porque sabía que eran una amenaza para todos, incluyéndote a ti. ¿Y las decisiones cuestionables?, insistí, con un dolor que se reflejaba en mi voz. Tuve que actuar como uno de ellos para ganar su confianza. Sí, firmé acuerdos que no debí, pero todo lo hice con un propósito: desmantelarlos desde dentro. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que esto te lastimaría. No quería que cargaras con mis pecados. Hugo me miró con una sinceridad que casi me hizo ceder, pero las heridas aún estaban frescas. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente, dándole la espalda y subiendo a nuestra habitación. Esa misma noche, mientras intentaba organizar mis pensamientos, escuché un ruido en el jardín. Cuando me asomé, vi figuras moviéndose entre las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, escuché disparos. Hugo irrumpió en la habitación, tirándome al suelo para protegerme. ¡Nos están atacando!, gritó, mientras su equipo de seguridad tomaba posiciones. El tiroteo duró minutos que parecieron eternos. Cuando todo terminó, los intrusos habían escapado, pero dejaron un mensaje pintado en la fachada de nuestra casa. Esto es solo el comienzo. Hugo se acercó a mí, su rostro lleno de preocupación. Esto fue por mí, Nancy. Mis acciones han puesto a ambos en peligro. Lo miré, con una mezcla de miedo y determinación. No, Hugo, esto es por los dos. Estamos juntos en esto, pero necesitamos terminarlo ahora. Después del ataque, quedó claro que ya no había tiempo para dudas o secretos. Hugo y yo decidimos que la única manera de acabar con esta red de corrupción y proteger lo que nos quedaba era enfrentarlos de frente. Sin embargo, lo que no sabíamos era que aún había capas más profundas de intriga que ni siquiera habíamos considerado. La mañana después del ataque, mientras revisábamos los daños en la casa, llegó una llamada inesperada. Era Dona Consuelo. Hugo, Nancy, vengan a verme ahora mismo. He encontrado algo que no puede esperar. Cuando llegamos a su residencia, Dona Consuelo nos llevó a su biblioteca, donde sobre una mesa había un conjunto de cartas amarillentas por el tiempo. Estas cartas son de tu abuelo, Hugo, dijo, señalándolas con cuidado. Estaba ordenando algunos de sus viejos archivos cuando las encontré. Hugo tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. En ellas, su abuelo mencionaba un trato con un hombre llamado Santiago Vargas, un socio que había ayudado a la familia Fernández a expandir sus negocios hace décadas. ¿Quién es Santiago Vargas?, pregunté, sintiendo que ese nombre iba a ser importante. Dona Consuelo suspiró profundamente. Era un hombre astuto y ambicioso. Tu abuelo confiaba en él, pero después de un tiempo, Santiago desapareció, llevándose una gran suma de dinero y muchos secretos de la familia. Hugo dejó caer las cartas sobre la mesa, su expresión endureciéndose. Santiago Vargas no desapareció. Cambió su nombre. Es Octavio Villarreal. El silencio que siguió fue ensordecedor. El descubrimiento de que Villarreal era, de hecho, un antiguo socio de los Fernández, añadía una nueva capa de complejidad a todo. Decidimos investigar más sobre los vínculos entre él y los Shen. Con la ayuda de Don León, encontramos un registro que detallaba una alianza entre Santiago Vargas y Emmanuel Collins. Aquí está todo, dijo Don León mostrando los documentos. Villarreal no solo robó de los Fernández, también estaba detrás de la caída de los Shen. Fue él quien convenció a Emmanuel de traicionar a tu madre.
Nancy. Sentí una mezcla de ira y tristeza al escuchar esas palabras. Hugo, por su parte, estaba furioso. Esto significa que todo lo que hemos enfrentado, todo lo que nos ha pasado, ha sido obra de este hombre. Y no se detendrá hasta que termine con ambos, dijo don León con gravedad. Sabíamos que enfrentar a Villarreal directamente sería peligroso, pero no había otra opción. Hugo y yo decidimos tenderle una trampa, esta vez utilizando a Natalie como señuelo. Ella aceptó cooperar después de que le mostramos cómo Villarreal había planeado usarla como chivo expiatorio en caso de que sus operaciones fueran descubiertas. No confío en ustedes, pero lo haré porque no tengo otra opción, dijo Natalie, con su característico desdén. La reunión se organizó en un lujoso hotel de Monterrey. Villarreal creyó que Natalie le traería información comprometedora sobre nosotros, pero en realidad estábamos grabando toda la conversación desde una habitación contigua. ¿Así que finalmente decidiste traicionar a tu hermanastra?, preguntó Villarreal con una sonrisa cínica. ¿Y por qué no? Nancy nunca ha sido una hermana para mí, respondió Natalie, siguiendo el guión que habíamos preparado. En ese momento, Hugo y yo irrumpimos en la habitación con las pruebas en mano. Villarreal trató de escapar, pero su expresión cambió cuando vio que ya no había salida. ¿De verdad creen que esto es suficiente para detenerme?, dijo con una risa seca. No necesitamos detenerte, respondió Hugo. Ya lo hicimos. En ese momento, la policía, que habíamos contactado previamente, entró al lugar y arrestó a Villarreal. Las pruebas que recuperamos de Villarreal fueron suficientes para desmantelar la red de corrupción. Políticos, empresarios y figuras poderosas comenzaron a caer como piezas de dominó. Finalmente, la verdad sobre los Shen y los Fernández salió a la luz. Paula y Natalie intentaron distanciarse del escándalo, pero su asociación con Villarreal las dejó marcadas. La prensa no tardó en exponer sus intentos de traición, dejándolas aisladas y humilladas. Cuando todo parecía estar resuelto, recibí un último sobre, esta vez sin remitente. Dentro había una carta que decía: «Esto no ha terminado. Hay otros que vendrán por lo que es suyo». Miré a Hugo, quien sostenía la carta con una expresión seria. «¿Crees que todavía hay más enemigos?», pregunté. «Siempre lo sabrá Nancy, pero ahora sabemos cómo enfrentarlos». El amanecer que siguió al arresto de Octavio Villarreal marcó un nuevo comienzo. Monterrey estaba sacudido por los titulares. Empresario influyente cae en red de corrupción. Familias poderosas implicadas en delitos históricos. Aunque la victoria parecía definitiva, la advertencia en el sobre anónimo nos mantenía alerta. Hugo y yo habíamos desmantelado una red que amenazaba nuestras vidas y legados, pero no podíamos ignorar que, en el mundo donde operábamos, siempre habría más enemigos esperando su oportunidad. Decidimos enfocarnos en reconstruir. Comencé el proceso de recuperar las propiedades y negocios de los Shen. Algunos estaban abandonados, mientras que otros habían sido vendidos por Emanuel años atrás. Con la ayuda de don León y los contactos de Hugo, logramos reacondicionar las propiedades más importantes, como la histórica mansión Shen en el corazón de Monterrey. «Esto no es solo un edificio, Hugo», dije, mientras recorríamos la mansión vacía. «Es un símbolo de todo lo que mi madre construyó, y todo lo que Hugo asintió, colocándome una mano en el hombro. Decidimos transformar la mansión en un centro cultural en honor a mi madre, un espacio que celebrara la historia y las contribuciones de la familia Shen a Monterrey. La inauguración atrajo a figuras importantes de la sociedad y sentí que finalmente estaba haciendo justicia a su memoria. Mientras tanto, Paula y Natalie enfrentaban su propio infierno. Después de que los medios expusieran sus conexiones con Villarreal, fueron rechazadas por la sociedad que tanto valoraban. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi a Paula entrando en una tienda de empeños. Desde la distancia, observé cómo discutía con el dependiente mientras trataba de vender sus últimas joyas. Su postura, antes arrogante, ahora estaba encorvada. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y lástima. Natalie, por su parte, intentó usar su belleza para recuperar su estatus. Aceptó casarse con un empresario mayor, pero cuando él descubrió sus antecedentes y el video en el que trataba de seducir a Hugo, rompió el compromiso. La escena de su abandono en el altar se volvió viral, convirtiéndola en objeto de burlas en las redes sociales. ¿Crees que aprenderán algo de esto?, me preguntó Hugo una noche, mientras revisábamos las noticias. No importa, ya no forman parte de nuestras vidas, respondí con una sonrisa tranquila. Mi padre, Emanuel, había salido de prisión, pero su caída fue inevitable. Sin dinero, reputación ni aliados, se vio obligado a aceptar un trabajo como conductor para un empresario a quien solía tratar con desprecio. Un día, mientras asistía a una reunión de negocios, lo vi esperándome en la entrada del edificio, vestido con un uniforme que apenas reconocí.
Cuando se dio cuenta de que era yo, trató de ocultarse, pero nuestras miradas se cruzaron. Nancy, murmuró, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Papá, respondí con frialdad. Espero que encuentres paz en tu nueva vida. Esa fue la última vez que lo vi. A pesar de todo lo que descubrimos, Hugo y yo decidimos no alejarnos de la familia Fernández. Dona Consuelo se convirtió en una aliada fundamental, usando su influencia para conectar nuestras familias con figuras clave que nos ayudarían a proteger nuestro futuro. Nancy, siempre supe que eras especial, dijo una noche mientras tomábamos té en su terraza. Hugo tuvo suerte de encontrarte, y yo también. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Una noche, mientras disfrutábamos de una cena tranquila en nuestra casa recién reconstruida, recibí otro sobre anónimo. Dentro había una fotografía de Hugo y yo en la gala donde expusimos a Villarreal, con un mensaje escrito en tinta roja. Siempre hay alguien más. Hugo tomó la carta y la rompió en pedazos. Que vengan. Estamos listos para ellos. Lo miré, y en sus ojos vi la determinación que habíamos cultivado juntos. Sí, lo estamos. Con el tiempo, nuestra vida encontró un equilibrio. Hugo y yo nos convertimos en una pareja poderosa, no solo en Monterrey, sino en todo México. Aprendimos a enfrentar los desafíos como un equipo, usando nuestras experiencias para construir un futuro basado en justicia y respeto. La mansión Shen se convirtió en un símbolo de resiliencia, y nuestros nombres se asociaron con fuerza y legado. Aunque sabíamos que siempre habría enemigos, también sabíamos que juntos éramos inquebrantables.